Bienvenidos, ¿cómo les va a estos parlamentarios? Estamos en vivo hasta las 13:30 con toda la información que es lo que sucede principalmente en el Congreso, pero toda la información política, la coyuntura y la actualidad para conversar con sus protagonistas, con los diputados. Le doy la bienvenida rapidito a mis compañeros. Hola Are, ¿cómo estás? Hola Mary, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Bien? Sí, ayer con muchas ganas de salir al aire, pero atentas a lo que sucedía en la Comisión de Transportes. Nos taparon las comisiones, estuvimos ahí siguiendo de cerca el debate por el intento de privatización de aerolíneas. Que duró 6 horas. Sí. ¿Te quedaste las 6 horas escuchando? Más o menos, en ratos. Algo escuché bastante. Bueno, ¿cómo va, Gonza? ¿Cómo andas, Meli? Placer, como siempre, estar con mis compañeras parlamentarias. ¿Quedaste en el medio? Claro, y bueno, es así la estrategia de este programa, estar justamente con las parlamentarias. Así que bueno, estaremos atentos a toda la información y bueno, a escuchar al protagonista. Arely se acobardó con el chiste que teníamos pensado hacer. Sí, no. Queda para Lo dejamos para detrás de cámara. Para el corte. Sí. Bueno, le damos la bienvenida al diputado Vilca, que está con nosotros. Hola, diputado, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Melina? Un gusto estar acá. Gracias. Bueno, a ver, lo primero que le quiero consultar es qué le pareció la presentación del presupuesto que hizo el presidente Javier Milei a la expectativa de lo que suceda dentro de la Comisión de Presupuesto y Hacienda a partir de la primera semana de octubre, el 1 de octubre. Sí, mira, después de lo que fue el veto, ¿no?, a las jubilaciones, me parecía que era exagerado. La presentación de Javier Milei en el Congreso nos parecía más un acto, ¿no?, ya de lanzamiento de campaña, un discurso que estaba enfocado sobre todo a generar confianza en aquellos sectores que quieren invertir o aquellos que son acreedores del país para dar un símbolo o un mensaje de gobernabilidad y control. Muchas veces repitió esa frase. Y después el contenido ya del presupuesto en sí mismo, el mensaje además fue el de austeridad, el de continuar la línea de ajuste. Si uno después analiza, ¿no?, a grandes rasgos el presupuesto, introduce algo que es muy importante, ¿no?, el tema el cumplimiento con la deuda, ¿no? O sea, esto, más allá del lineamiento en general del presupuesto, lo que plantea es que si esto no llega a cubrir lo que es la deuda, se va a continuar ajustando más. Y si hay un excedente, irá todo para cubrir el tema de la deuda. O sea, es como la prioridad de este presupuesto. Después lo que continúa es evidentemente un plan de ajuste. Lo vemos en aspectos muy sensibles, ¿no? El hecho de educación, cultura, una reducción de un 17%, salud un 2%, el congelamiento de las asignaciones familiares. O sea, son cosas que nos preocupan, sobre todo en este marco de ajuste, donde se endurece y tiene su efecto la pobreza, la miseria. Entonces, bueno, yo creo que es un presupuesto de ajuste y desde todo punto de vista del Frente de Izquierda lo vamos a rechazar, ¿no? Por otro lado, hay dos aspectos que también sí nos llaman mucho la atención. ¿No tiene un riesgo no tener un presupuesto aprobado? Mira, el problema es colaborar o aprobar algo que va a ser desfavorable para el pueblo trabajador. Ese es el riesgo, porque así como te digo, hay este marco de ajuste, porque ellos dicen no hay plata, hay que ajustar, pero por otro lado se duplica los fondos que van para la CIDE. Lo que también se aumenta muchísimo es los costos de servicio de la deuda, que es el pago del Fondo Monetario Internacional, un 10%. Digo, esto para que la gente sepa, el 10% ese del PBI equivaldría lo que es el presupuesto destinado a salud y educación en el presupuesto 2025. O sea, se destina más para la deuda de lo que se está asignando a salud y educación. Entonces, nosotros vemos en este sentido un plan duro. Por eso es que no solamente lo vamos a rechazar, sino también lo vamos a objetar, ¿no? Porque venimos de más ajuste. Después uno podría, ¿no?, estudiar mucho más el presupuesto, porque también tiene mucha inconsistencia, ¿no? Esto de que marca una inflación del 18% para el próximo año, algo que va a ser muy difícil alcanzar porque ya estamos en una inflación alta. Seguramente este año vamos a terminar con más del 100% acumulado de inflación, y que eso significaría que vamos a tener inflación 1,4 mensualmente, ¿no?, el próximo año. Entonces, tiene mucha inconsistencia, además de que ya la caída
del Producto Bruto Interno es de menos 4% para este año y el presupuesto dice que va a crecer un 5%, además plantea que va a crecer la recaudación del Estado, las reservas también, entonces son muchas cosas que, digo, para que lo veo, está bastante dibujado y eso yo creo que crea más preocupación si es que lo va a lograr cumplir o no las metas que pueden ser ambiciosas, pero ya con lo que marca el ajuste es bastante complicado y creo que va a ser más difícil para el conjunto del pueblo trabajador, ¿no? Ahora, hablando un poco también de presupuesto que está vinculado con el gran objetivo, obviamente, del gobierno nacional, del déficit fiscal cero, que tal vez algunos de ustedes estén de acuerdo, no de acuerdo en cuanto a la prisa tal vez con la cual se quiere llegar a este objetivo. Pienso, el caso de la izquierda en la votación de el nuevo régimen jubilatorio, de la nueva fórmula, el de ustedes fue de abstenerse y luego votar a favor para que se continúe la insistencia aquí en la Cámara de Diputados. Se entiende que el mensaje de abstenerse es porque ustedes no estaban de acuerdo con una suma que tal vez sonaba para ustedes, no sé, imagino, irrisoria o poca, insuficiente. Ahora, la pregunta es, teniendo en cuenta el equilibrio de lo que ustedes o lo que cualquiera de nosotros desearía que cobre un jubilado con la mínima, y también teniendo en cuenta lo que es el objetivo del déficit fiscal cero o algo cercano que ustedes seguramente también lo tienen en mente, ¿cuál sería lo ideal para que hoy un jubilado tenga que cobrar la mínima? Mira, nosotros nos basamos alrededor de lo que es la canasta básica de un jubilado. Hoy está cerca de 700.000 pesos aproximadamente. Muy lejos de lo que hoy cobra un jubilado que cobra la mínima, que con el bono puede llegar a 300.000 pesos. Sí, 300.000 pesos. Entonces, bueno, nuestra abstención en la primera votación de la movilidad era porque, bueno, además nosotros tenemos un proyecto propio que establecía, ¿no?, esta movilidad y que alcanzaba los números de la canasta de un jubilado. No se llegó a discutir nuestro proyecto, sin embargo, en ese momento no estuvimos porque creíamos que era insuficiente, pero ya cuando vino el veto nosotros considerábamos de que no le podíamos negar un aumento, aunque sea módico, ¿no? Pero que en esta situación de emergencia los jubilados, digamos, tenemos que estar y apoyarlo, ¿no? Entonces por eso hicimos todos los esfuerzos para que se pueda voltear el veto de Javier Milei. Lamentablemente no se llegó, pero considero de que, digamos, no se puede poner hoy como prioridad a los sectores más sensibles. Uno son los niños y otros son los jubilados. No es que, porque esto tiene también mucho contenido social, ¿no? Unos dicen porque, a ver, muchos de los jubilados, seguramente nosotros en algún momento nos vamos a tratar de jubilar, vamos a llegar a esa edad, pero el problema es que se nos destrate tener jubilaciones de indigencia. Después, cómo se han tratado a los jubilados en sus reclamos, porque hemos visto a la vuelta del Congreso, que ellos siempre realizan su movilización los miércoles, dan la vuelta, llenar de policías, represión, gases, es lamentable. Y además, lo más chocante que vimos después de esa escena, ¿no?, de la aprobación del veto, es el festejo, ¿no?, con un asado, festejar, nos parecía algo cruel, ¿no? Cruel, desvergonzado de parte del gobierno. Y por eso es que seguimos reclamando y apoyando el reclamo de los jubilados. Todos los miércoles estamos apoyando, pero creemos que es una manera injusta de que el ajuste tiene que pasar por los que menos tienen, ¿no?, y sobre todo por los jubilados, ¿no?, que, vuelvo a decir, es un destrato porque hoy se los trata como si fueran parias, ¿no? O sea, no solamente hablamos de los pocos servicios que tiene el PAMI, el kit de medicamentos, ya de las jubilaciones es terrible. Entonces, bueno, nos parece muy grave que el ajuste tenga que pasar por los jubilados, ¿no? Diputado, usted tiene un pedido de informes al Ejecutivo por la investigación que hubo sobre las pensiones de invalidez para las personas con discapacidad. Respecto de esto, ¿qué nos podría compartir? Porque se volvió se aumentaron los requisitos, se volvió a un decreto anterior de 1997... Mira, yo creo que es que lo que pasa que, a ver, siempre se pone en duda todos los beneficios que van a los sectores más sensibles, ¿no? Esto de la jubilación, pedirle más requisitos, empezar a revisar. Me parece, a ver, puede ser posible, pero en el marco de lo que es el ajuste ya busca al menos poner en duda lo que es un beneficio, y es módico, ¿no? Vuelvo a reiterar, no es que significa grandes montos hoy para
para grandes sectores, se pone en duda incluso aquellos que por ahí no cumplieron la totalidad de los aportes. Y esto digo porque he escuchado en la Cámara de Diputados donde muchos decían, bueno, pero hay gente que nunca aportó y sin embargo tiene el beneficio jubilatorio. Pero lo que no se dan cuenta es que muchas veces no es culpa del mismo trabajador. Y esto pasa mucho en el interior, sobre todo en las empleadas domésticas o en los trabajadores rurales, donde uno va a trabajar y los empresarios, por no hacer el aporte social, se quedan con el monto de la plata, te mantienen en negro, precarizado, entonces cuando uno va a su edad jubilatoria no tiene el conjunto de los años aportados. O al contrario, ¿no? Está reglamentado en la ley de contrato de trabajo de los trabajadores rurales que vos trabajás por temporada y no llegas a cumplir los 12 meses de aporte. Entonces, aunque vos trabajes en blanco, no llegas a la cantidad y son trabajos muy duros que cuando llegas a cierta edad ya no puedes trabajar y te tenés que jubilar y muchas veces terminas con la mínima, ¿no? Entonces, es algo que es propio de las condiciones de trabajo impuestas, pero no por los trabajadores, sino por el abuso de muchos esos empresarios que son inescrupulosos y en el caso de algunos sectores como las empleadas domésticas también, ¿no? de que muchos patrones no le hacen los aportes con tal de quedarse o ahorrarse unos pesitos, ¿no? Hoy se va a dar a conocer la cifra de la pobreza. Sí. Ya se está hablando de un crecimiento de la pobreza como resultado del estancamiento, entre otras cosas, de una clase media trabajadora que no puede contratar o generar movilidad en la economía. Y también la pobreza infantil. Se está hablando de una cifra, un porcentaje realmente muy alarmante. Sí, esto ya lo había alertado UNICEF Sí. ya la otra vez, que decía que aproximadamente un 70%, de los niños bajo la línea de la pobreza. Además, otros datos que era terrible, ¿no? Esto de los chicos que se van a dormir sin cenar, son datos que son preocupantes. Dolorosos. Sí, son dolorosos, ¿no? Como usted decía, los jubilados, los niños es algo muy sensible, pero además si vos ves el crecimiento de la pobreza, que los datos actuales creo que ronda el 55%, Sí. hay lugares donde ha pegado un salto tremendo, ¿no? Chaco, Formosa, el NOA, con datos del 65%, Santiago del Estero. Hay muchos lugares donde la pobreza alcanzó datos muy preocupantes. Entonces, esto, digamos, son las muestras de las consecuencias de una política donde se pone por delante cumplir con el Fondo Monetario Internacional, el déficit cero, ¿entendés? Yo creo que eso son las consecuencias que trae, ¿no? Que son datos duros, tristes, pero que muestran hoy un retroceso social, ¿no? Y una destrucción de fuerza de trabajo, ¿no? Porque también se pierde mucho empleo. Muchas de esas personas que caen en la pobreza es porque no solamente es porque pierde poder adquisitivo, sino que pierden su fuente de trabajo, ¿no? Que eso también hay que decir. Y bueno, usted mencionaba la canasta básica del jubilado y después lo que necesita una familia mal llamada tipo, pero una Sí. familia con 2 ingresos para también no caer debajo de la línea de la pobreza, tienen que justamente, nosotros hacemos tomamos, no tiene nada de gracioso, pero se toma la palabra tienen que ser millonarios en el sentido de que tienen que reunir 1,5 millones de pesos, 1.400.000 pesos para no caer debajo de la línea de la pobreza. Obviamente nadie es millonario con 1.400.000 pesos en un hogar. Pero, ¿quién puede reunir ese dinero hoy? Sí, por eso también resulta chocante cuando por ahí funcionarios estigmatizan, ¿no? Y culpan los reclamos de los trabajadores. Lo vimos, bueno, en la comisión de ayer de transporte cuando se estigmatizaba al reclamo de los trabajadores de aerolínea, ¿no? Cuando el ministro lo llamó delincuentes. Delincuentes y además gente que tenía privilegios. ¿Pero qué hay que hacer ahí? A ver, pero eso es interesante, porque también la discusión, a ver, no sé qué piensan mis compañeros, yo no tengo, por supuesto, una opinión tomada, y si la tuviera no es el objetivo de darla en este contexto, pero alguien no está diciendo la verdad. Claro, a ver. Respecto estamos hablando de Aerolíneas Argentinas. Melina, vos fíjate que después de la ley base, ¿te acordás que estaba incluido lo de la privatización? Se sacó eso porque no había consenso, mucha gente lo rechazaba, no ingresó en la ley bases. Se sacó eso, de ahí no se discutió más. Lo que pasa es que ahora se vuelve a poner sobre el tapete por un reclamo de los trabajadores, los últimos paros. ¿Pero por qué fue el reclamo? Y ahí es donde va el tema ¿no? Pues es que los trabajadores hace más de 6 meses que no tienen paritarias.
según los mismos trabajadores y lo que marca la inflación y los aumentos de las paritarias, han perdido cerca del 75% de su ingreso, digamos, porque no han tenido este aumento, la inflación le ha venido comiendo. Y obviamente en algún momento es como cualquier trabajador, si perdés tu poder adquisitivo, no te dan aumento, en algún momento vos tenés que reclamar. Bueno, era un reclamo justo el que estaban haciendo los trabajadores de aerolíneas, además de haber sufrido algunos despidos puntuales en algunas empresas como GPS. Pero bueno, a través del reclamo que hicieron los trabajadores es que vuelve a surgir este tema de la privatización. Es un juego extorsivo primero para que los trabajadores salgan a reclamar su justo reclamo y después poner sobre el tapete la privatización. Pero vamos a lo ingreso, ¿no? Sí. Hoy vos sabés que hablaba con compañeros que son maleteros. ¿Cuánto ganan? 600.000 pesos. Pero ¿y un piloto? Un piloto cerca de 2 millones. Pero pará, 2 millones, pero si vos lo comparás con otras líneas aéreas, Sí. que están cerca de 4, 6 millones. Ojo, o sea, están muy retrasados con respecto a otra aerolínea. Qué sé yo, Gol. Sí, una no sé, aerolínea, una aerolínea privada. Privada, están muy por debajo. Entonces, Pero no se podría pensar, lo último, porque nos van a matar, no se podría pensar, por ejemplo, en un funcionamiento que pueda mezclar capitales, o sea, que pueda asegurar rutas que hoy, digamos, por ahí no son rentables, pero son necesarias de cubrir, y el resto de las rutas, bueno, pensar en una estructura un poco más sustentable, políticamente hablando. Mira, hay algo curioso. Ayer cuando vinieron los funcionarios no pudieron explicar cuál va a ser la forma en que se iba a privatizar. Sí. Entonces era raro porque venían con el discurso de privatizar, pero no sabían la forma, si eran con capitales, totalmente privatizada o concesionar. Mira, para nosotros, digamos, hay algo que no podemos obviar, que es la experiencia de los 90. Cuando se privatizó Aerolíneas, pasó de tener 30 aviones a quedar con uno. Se cerraron montones de oficinas. Tenía casi 12.000 empleados, quedaron 5.000. Menos de la mitad. Fue un desastre. Se endeudó a más de 850 millones de dólares cuando la empresa se transfirió, no tenía deuda. O sea, fue una estafa. Ahora, ¿por qué esta privatización tiene que ser mejor? Yo acuerdo en que las empresas del Estado no pueden ser una caja partidaria para uno u otro. Eso sí, podemos estar de acuerdo. Lo que sí creemos que tiene que ser una aerolínea de la Argentina, de los argentinos, pero también controlados por los trabajadores, por el usuario, para tener un mejor servicio económico, más transparente, e incluso si ha ganancia y que sea para el país y que se pueda reinvertir para tener una mejor aerolínea o para cubrir necesidades sociales. Eso estamos de acuerdo. El problema está bajo qué concepto. Ellos dicen hay que entregarle todo a los empresarios, otros dicen no, bueno, hay que darle a los funcionarios de turno puesto a dedo. Nosotros estamos en contra, pero nosotros sí creemos en la fuerza de los que verdaderamente han mantenido el servicio, que son los trabajadores. Y yo creo que para defender aerolíneas, yo creo que es necesario no solamente unir a todo el pueblo, defender lo que es nuestro junto a los trabajadores, sino que las centrales sindicales llamen a un paro general, porque te digo, hoy esa aerolínea, el 2 de octubre está convocada la marcha de los universitarios, está pendiente lo de los jubilados, la esencialidad de los docentes. Hay que unir todos estos reclamos sociales para ir contra un ajuste que ya lo vimos en el presupuesto 2025, van a venir por todos. Gracias por haber venido, Dale, diputado muchísimas Vilca. gracias. El 1 de octubre empieza el debate por el presupuesto 2024 que presentó en el Congreso de la Nación el presidente de la Nación en un acto absolutamente diferente e inusual a lo que veníamos estando acostumbrados. Vamos a escuchar la palabra de la diputada Alejandra Torres de Encuentro Federal de Córdoba. La ley de presupuesto es una ley muy complicada. Tiene un tecnicismo muy importante, con lo cual no es tan fácil poder entender con claridad todo lo que se vislumbra. Hay puntos, lo primero que quiero decir que el primer artículo ya me parece positivo, que digamos, bueno, sigamos con un equilibrio fiscal, lo que las mujeres que somos jefas de hogar entendemos y lo tenemos muy claro, ¿no? Que no gastar más de lo que nos ingresa. Parece que para otros esto es muy difícil de entender. Para mí es una regla que hasta la puso mi abuela y nos la siguió transmitiendo. Bueno, que lo diga como primer artículo, antes nunca no estaba como primer artículo, sino era uno de los últimos, que era una ilusión, bueno, está bien. Hoy está.
nosotros lo apoyamos. Y después mirar, bueno, algunas cuestiones que me parece que están subestimadas o sobreestimadas, y puntualmente enfocarme en lo que es los temas más importantes para mí en tema de mi especialidad, que son los temas de política social, entre que incluyo el sistema previsional, que llama la atención, que vuelve a ratificar, no me llama la atención, ¿no? Digo por la historia, ratifica el primer artículo del decreto, el DNU, que pone en vigencia la fórmula de movilidad, que estaba en la ley que fue vetada, que podría haberla dejado. Bueno, nuevamente lo consigna, quiere decir que en una de esas se dio cuenta, interesante, que ese decreto debe existir, porque si no su omisión trae muchos problemas legales. Lo que sí me preocupa es que no hemos visto el tema de corregir el ensamble. Bueno, ahí estaba la palabra de la diputada respecto de la discusión del presupuesto. Vieron que hay como distintas posturas, incluso esas quedaron expuestas dentro del recinto. Por ejemplo, el diputado Vilca decía, bueno, a nosotros nos pareció que lo importante era marcar una diferencia, no estar presentes el día que vino el presidente a hablar en el Congreso de la Nación, porque no queríamos prestarnos a lo que nosotros, o para lo que nosotros era un show mediático, porque en realidad el presupuesto tiene que ser una discusión técnica. Hay distintas miradas sobre eso, pero también el que elabora ese presupuesto en realidad esta vez es el presidente de la Nación, porque él tiene en mente cuál es el mapa financiero que quiere cubrir y hacia dónde ir, cuál es el norte, a eso me refiero con la metáfora del mapa. Pero también lo que están reclamando desde Presupuesto y Hacienda es que venga el ministro de Economía. El ministro de Economía parece que no vendría, no sé si puede, o sea, puede no venir, de hecho está previsto, si quiere puede no hacerlo. Lo importante es que lo que no puede faltar es el texto del presupuesto. Ahí, eso sí tiene que estar. Después, el asunto es que se generan dudas, inquietudes, preguntas, y ese intercambio sí tiene que estar garantizado, por lo menos para poder saber en definitiva en una sesión qué es lo que se va a acompañar o no se va a acompañar. La izquierda históricamente no vota los presupuestos, no los acompaña, de modo que eso no sería una sorpresa, y dicen nosotros, digamos, frente al riesgo de no tener un presupuesto por tercer año consecutivo, dicen nosotros nos parece peor aprobar o respaldar algo que lo califican como un dibujo, ¿no? Como que tiene unas metas que creen que están absolutamente... Hemos escuchado es que presencia o no de cada uno de los diputados, porque ahí me parece que ya corrió en muchos casos hasta inclusive por una cuestión individual, porque fíjense que desde Unión por la Patria, en el Senado, los senadores de Unión por la Patria dijeron que no iban a estar presentes. En la Cámara de Diputados, Unión por la Patria dijo que la idea era no estar, pero sí iban a estar presentes los que formaban parte de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Pero al mismo tiempo hubo diputados, como se me ocurre el caso de Daniel Arroyo, que estuvo presente. Es decir, fue una decisión personal porque él quería escuchar a ver cuáles iban a ser, por ejemplo, las políticas vinculadas a lo social. Referidas obviamente al presupuesto, pero sí, Meli, muchos diputados que más allá de la presencia o no en el recinto, cuando habló Javier Milei, era la presencia justamente de Luis Caputo, el ministro de Economía, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, cuando comience el debate aquí en la Cámara de Diputados, precisamente sobre el texto en sí. Sí van a venir funcionarios de finanzas, de, el ministro de Desregulación, Sturzenegger. Sí, señor. Y, uy, sí es verdad, tengo como una antena acá. Bueno, ahora lo trato de acomodar. Por ahí me estaban haciendo gestos, pero ahí está, ahí lo acomodé. Bueno, y otros ministros sí ya anunciaron que van a venir. Así que tampoco es que si no viene el ministro de Economía no viene nadie. Pero sí. Perdón, por lo pronto... El lunes ya hay una convocatoria que Arelis nos comentaba en la previa, muy importante para este lunes, y que esto podría empezar a retrasar inclusive un poco el tratamiento del presupuesto, no mucho tiempo, pero sí por lo menos que el foco la semana próxima podría estar puesta en la boleta única de papel. Bien. Un dato muy importante.
hablamos y ahora lo escuchamos al diputado Chumpitaz, que también habló sobre el presupuesto. Está claro que la Argentina se apalanca en el sistema agroindustrial, pero también tenemos que decir las cosas que son reales, más allá de esta positividad inteligente que podemos tener acerca de lo que pueden llegar a ser las retenciones o el ingreso de divisas a la República Argentina. Me parece que estamos teniendo un problema gravísimo que no lo vemos, que es justamente la hidrovía. La hidrovía, hoy los buques están saliendo al 60-70% de carga. Se está renovando la concesión, ¿no? Me parece que se está discutiendo, ¿no? Recién se está empezando la discusión. Con lo cual eso es la clave que tiene la Argentina por delante si pretende que le ingresen divisas. Hoy los buques salen al 60-70%, cargan, algunos en Brasil y otros salen directamente así como están. El mayor problema que nosotros tenemos es justamente de infraestructura y logística portuaria e infraestructura del territorio. No es tanto la cuestión administrativa, por llamarla de alguna manera, en cuanto a la agroindustria. Entonces, en ese sentido, yo creo que el gobierno sí tiene un desafío de inversión muy fuerte en obra pública, más allá de que se cortó la obra pública, tiene un desafío en ese sentido y el presupuesto es una oportunidad muy grande para eso. De hecho, una de nuestras propuestas tiene que ver con eso, con girar algunos fondos, programas que a lo mejor no son tan urgentes y sí es urgente, yo creo, que la infraestructura portuaria. Bueno, y aparecen los requerimientos de cada provincia, ¿no? O sea, por eso es interesante, porque también, por ejemplo, se anuncia que obra pública no va a haber, porque no hay plata, salvo la obra que ya esté ejecutada. Y ahí el diputado de la provincia de Santa Fe dice, bueno, nosotros necesitamos infraestructura portuaria. Y cada provincia así va a ir por lo propio, ¿no? Va a decir, bueno, nosotros queremos saber si se va a hacer esto, si se va a ejecutar esto, si se va a terminar con tal autopista, con tal puente, con tal, no sé, obra de lo que se les ocurra. Porque eso sí estaba garantizado, que lo que ya estaba en curso, bueno, se tenía que terminar. Siempre que tuviera un porcentaje, porque no era cualquier obra pública, creo que tuviera un 60 o un 70% avanzada. Si no cualquier... Sí, la verdad que tenés razón, no me acuerdo el porcentaje exacto, el porcentaje, pero es cierto lo que decís. Claro, no era, bueno, se avanzó con el 5%, dale, sigan. Pero tampoco sé si es tan fácil, Are, para serte sincera, digamos, dejarla... Bueno, tantas cosas se han dejado, la verdad, sin terminar, que sí, sencillo justamente dejar sin terminar no sería. Debería ser. Sí. Pero bueno, le preguntábamos también al diputado Campero cuando pasó por acá la flexibilidad que podían tener respecto de las partidas y él nos puso el ejemplo de la ley de bases, ¿no? Sí. Ojalá que algo de eso funcione, por lo menos en algunos rubros que realmente es necesario. Hacemos una pausa, Are y González, ¿parece? ¿Cómo no? Ya seguimos, ya venimos. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley.
Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques, toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Bueno, estamos de regreso después de la pausa. Ayer una comisión muy intensa y muy caliente, hacíamos mención hace un ratito, que contó con la presencia del ministro de Transporte y también con los diputados de la Comisión de Transporte. Are, vos decías que precisabas que duró más de 4 horas. La de ayer casi 6. Casi 6, claro. Casi yo, 6 claro, yo horas. me quedé con un número y dije, no, pero parece que era casi mucho 6 más. horas. Sí, sí. Larga, caliente, que tiene que ver además con
por otra parte, lo que se estaba viviendo fuera del Congreso, que eran los tripulantes de Aerolíneas Argentinas, con pilotos, con personas que, como decía recién el diputado Vilca, también prestan servicio tercerizado a la compañía, que se manifestaron, o en realidad se pusieron sobre la plaza, cumplieron el protocolo antipiquete, estuvieron ahí como siguiendo de cerca el debate. Y Gonza trae, toda esa información, ¿no? Vamos a recuperar lo que ocurrió ayer y vamos a explicarles también por qué. Como bien se explica desde hace un buen tiempo, Aerolíneas Argentinas estaba incluido dentro de las empresas de la ley bases para ser privatizadas, después en una serie de discusiones se la retira, pero la gran discusión es, alguien no está diciendo la verdad y alguien está tergiversando la información sobre si la empresa es sustentable, la empresa no es sustentable, si la empresa da pérdida, cómo se lee esa pérdida, ¿no? Porque todo hay que ponerlo en relación. Por otra parte se dice que, perdón, me estoy tomando mientras vos buscas los papeles, Gonza, digo esto también, esta pequeña introducción. Cuando uno habla de una aerolínea, también tiene que ponerla en esa perspectiva, ¿no? Una aerolínea es un negocio que es distinto a como se leen los libros contables de cualquier otra empresa, y esta además es una aerolínea de bandera que tiene una función que es social. Hay algunas rutas que sí o sí tienen que estar cubiertas porque tiene que garantizarse la conectividad del territorio argentino, y hay otras que es donde se pone la lupa y dice, sí, todo bien, pero Madrid, Nueva York, Nueva Zelanda, o por mencionar algunas, París, son rutas que son sustentables, que se justifica que estén cubiertas con los impuestos de los argentinos. Bueno, todo ese debate te lo cuenta Gonza. Bien, Meli, exactamente. La introducción estuvo bien hecha porque recordemos, junto con RTA, Radio y Teledifusión Argentina y el Correo Argentino, fueron las tres empresas que, junto con Aerolíneas, se fueron retiradas, ¿no?, de la lista de privatizaciones, quedando de 11, como se iba a debatir finalmente en el Senado, a 8 en total. Bueno, ahora, después de unos meses de este debate, de lo que fue la ley de bases, la aprobación en general y todas las aprobaciones en particular, finalmente se empezó con un debate que sabíamos en algún momento iba a llegar aquí a la Cámara de Diputados, que es la posible privatización de Aerolíneas Argentinas. Esto fue ante la presentación de dos iniciativas, dos proyectos, uno del diputado Hernán Lombardi, que fue quien abrió el debate ayer en esta comisión que se desarrolló, en donde fueron invitados José Rolandi, el vice jefe de gabinete ejecutivo, y Franco Mojeta, que es quien está a cargo de la Secretaría de Transporte, y que escucharon la palabra de los diputados que le hacían consultas y que obviamente daban su opinión respecto a lo que tiene que ver con la posible privatización o no de Aerolíneas Argentinas. Inclusive, obviamente en el medio, hubo muchas críticas por parte obviamente de los legisladores opositores de Unión por la Patria, para quienes hoy, por ejemplo, están dentro del Ejecutivo o que están, por ejemplo, a cargo de algunas secretarías o ministerios. Uno de los apuntados fue justamente no solamente el actual presidente de Aerolíneas Argentinas, sino también Daniel Scioli. Bueno, al mismo tiempo hay que decir que los proyectos tanto de Hernán Lombardi, como vemos, del PRO, y de Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, tienen algunos puntos en común. Son dos estos los proyectos que se presentaron en la Cámara de Diputados y que dieron el pie también para dar el comienzo del debate. Recién ayer fue la primera comisión, no hubo dictamen. Este es el primer dato importante que hay que aclarar, porque obviamente es un tema que, imagínense, 6 horas duró una reunión de comisión. 6 horas realmente es porque se toca un tema importante. No es tan fácil llegar. Y sensible, pero también para llegar a los consensos que te den un dictamen que termine de generarle una empatía, que termine de generarle una satisfacción a la mayoría de los diputados. Que obviamente esto no ocurre generalmente al 100%, porque todos tienen distintas miradas. Bueno, esto se trató en las comisiones de Transporte y Presupuesto y Hacienda, que fueron las comisiones que le dieron la apertura a este debate. Una de las cuestiones principales que hemos visto por parte del diputado Diego Giuliano fue que los propios datos que daban
del déficit que generó la aerolínea de banderas, aerolíneas argentinas en el último semestre, daban una diferencia entre un dato y el otro de 189 millones de dólares. Tengo aquí el dato porque fue una de las expresiones que tal vez más llamó la atención, porque Meli, a ver, cuando empezamos a contar un poco el contexto de lo que fue el debate de la ley de bases, uno tenía que contar lo que hablaba fuera de micrófono y con el micrófono en mano también con los propios legisladores. ¿Y qué era lo que te decían? Que Aerolíneas Argentinas era la segunda empresa, inclusive algunos se animaban a decir, más deficitaria del Estado Nacional. Cuando hablamos de que una empresa es deficitaria, lo primero que tenemos que revisar son los números. Justamente. Y esto que alegaba el diputado Giuliano es que ante los datos, fíjense, había un dato que marcaba que el déficit en el último semestre había sido de 273 millones de dólares. Mientras que otro dato apuntaba a 84 millones de dólares. Es decir, había una diferencia de 184 millones de dólares, de 189 millones de dólares de diferencia entre un dato y el otro. Espera, porque un dato lo da el vocero presidencial, sí, Manuel Adorni, y el otro dato lo da justamente... ¿Cómo, Ares? No, eso, dilo. No, decilo vos. El presidente de la Nación. Líneas, sí. Exactamente. Perdón, de Aerolíneas. Hay un dato que se da un día, el otro dato se da el otro. En el medio está esa diferencia de 180 millones de dólares, que también ayer vuelve a pedir la apertura de los libros contables y el acceso a esa información, o sea, que se dé, que se abra, que se brinde esa información. Porque algunos te dicen, no, la compañía es eficiente. ¿Cómo que es eficiente? A ver, ¿cómo? A ver, pero ¿en qué sentido es eficiente? Sí. Bueno, porque no ejecutó un solo peso del presupuesto. Pero sí usa dinero del Tesoro Nacional. Y lo que te dicen es que sin ese uso del dinero de los aportantes de Aerolíneas Argentinas, Aerolíneas no puede funcionar. Exactamente. Bueno, otro de los datos importantes, ahora ya para pasar a la óptica más oficialista, digamos. Y sobre el último punto de esa placa, sí, lo de los 1.204 pilotos de líneas para 81 aviones activos, también lo que explican es un dato que está forzado, porque en realidad lo que vos tenés es que cumplir con normativa internacional de horas de descanso. Entonces vos tenés que internacionalmente hay un cálculo, yo ni lo sé cuál es, que es por avión, vos tenés, suponete, como yo te diga, 20 pilotos, sí, suponete. Este cálculo da 15 por avión. Claro, más o menos. Y sí, que está dentro de lo que se exige a cualquier aerolínea para que vuele de manera segura. Porque justamente hay una responsabilidad penal sobre los pilotos y una responsabilidad civil porque él brega por la seguridad de los pasajeros. El piloto, el capitán, tiene que estar descansado. Entonces el tipo tiene una hora a donde puede volar y otra hora donde lo que se llama hora vencida. O sea, si él tiene, por ejemplo, asignadas, vamos a suponer, 8 horas y ya tiene un vuelo que le lleva 12, tiene ahí que subirse a ese avión otro piloto más. Ese otro piloto que se suma... No es que puede decir, no, yo acá me bajo, se baja en un paracaídas, hay que seguir volando. Y después tiene que llegar al destino y son los dos que están operativos en un punto, pero los dos tienen que descansar, aunque uno esté volando y el otro esté haciendo de backup. Te lo estoy explicando de una manera muy porteña, pero muy llana, pero es más o menos así. O sea, que ese es un dato que dicen, claro, a ver, se supone que es un tipo, hoy todos los aviones son automáticos en un punto, pero se supone que es un tipo por avión, 2 tipos por avión, pero ahí tenés como pilotos sobrados por la cantidad de aviones y ellos dicen, no, esto está tal cual lo indica la normativa internacional. Exacto. Bueno, este dato que ven en pantalla es una coincidencia entre ambos proyectos, entre el de Hernán Lombardi y el de Juan Manuel López. Después otro dato que da José Rolandi, el vicejefe de ministro, el vicejefe de gabinete ejecutivo, es que desde 2008, dijo, los argentinos le transferimos a Aerolíneas Argentinas 8.000 millones de dólares. A ver, aquí lo que se trató de poner sobre la mesa son los datos, por un lado, los errores de datos por el otro, es decir, estoy hablando de una vereda y del otro en cuanto a las posturas,
Pero al mismo tiempo me da la impresión de que todos los caminos conducen a que haya al menos una conducción mixta. Si no se llega a la privatización total, tal vez sí el camino pueda tener una alternativa del caso como el de YPF, por ejemplo. Claro, pero por ejemplo, el diputado Mazos justamente era una de las cosas que decía, ¿no? Que los proyectos, ninguno contempla cuál va a ser la forma de privatizar, claro, que era lo que también decía acá el diputado Vilca. Sí. Entonces, al no saber si va a ser una licitación, una venta directa, un capitales mixtos, es como que él dice que no está bueno que los proyectos vengan de manera tan genérica sin saber exactamente qué es lo que va a suceder. Exacto. Porque es lo que tú dices, yo me pongo del lado del ciudadano, porque soy una ciudadana y porque uno no conoce estos números ni cuáles son los datos correctos. Entonces uno escucha 8.000 millones de dólares para aerolíneas con 80 aviones y 7.000 millones de dólares para, creo que es American Airlines, no sé, nombraban una fue tan largo el debate, no recuerdo la aerolínea. Pero bueno, una aerolínea extranjera con 900 aviones. Tú dices, bueno, algo pasa en el medio que no estamos entendiendo, aquí falta información o no sabemos qué es lo que sucede, porque si es así, como con los números que decían ayer, algo hay que no estaría funcionando. Por eso te digo, para mí alguien no está diciendo la verdad, alguien está mintiendo en todo esto, porque en definitiva es números son números. Ahora después vos tenés que poner esos números en una perspectiva. A mí me resulta también muy fácil de que se desarme de opiniones el debate. Pero el debate tiene que estar libre de opiniones hasta un punto, porque vos tenés que defender si vos querés tener una aerolínea de bandera o no. Otro de los argumentos es, casi en el mundo no hay aerolíneas de banderas. Los pilotos de aerolíneas argentinas te dicen, no, sí, no es así. India tiene una aerolínea de bandera, los países árabes tienen su aerolínea de bandera, creo que Israel también, el AL es su aerolínea de bandera, y creo que Nueva Zelanda, creo que es New Zealand, ¿no? Airways, creo que es New Zealand Airways. Bueno, listo, hay. Bueno, ¿cuántos países nombramos? 3, 4, 5. No es el punto. El punto es qué territorio tenés, qué pasa si vos realmente te dejás a personas que necesitan conectarse a través de un avión y no pueden hacerlo. Bueno, pero de eso también hablaron, ¿ves? También pusieron el ejemplo de Chile, que Chile también, aunque no es un país tan grande como Argentina, también tiene una zona como de la zona patagónica, digamos, la zona más al sur de Chile, que tampoco tendría una buena conectividad y sin embargo con las líneas aéreas que tienen están cubiertas todas las rutas. Sí, entonces, Brasil y Chile fueron los ejemplos. Entonces ahí es por eso uno dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que estaría faltando? Bueno, pero porque están cubiertas las rutas, pero claro, vos acá no tenés hoy otras aerolíneas que no sean aerolíneas argentinas que te cubran un vuelo Formosa a Buenos Aires. No tenés. Claro, pero lo que decían ayer es porque ellos sí lo pueden tener, o sea, que lo que muestran es el ejemplo de que sí podrías tener una aerolínea que pueda ser privada y que con determinadas condiciones, por eso decía, si se va a la licitación es la manera más fácil, porque tú en la licitación pones las condiciones que el comprador o el que privatice o el que sea cumpla con todas las rutas que se necesitan. Claro, pero vos para poder pero yo de nuevo, estamos recuperando algo de lo que pasó ayer y tampoco tenemos acá un piloto que nos explique cómo es el asunto desde adentro. Pero ni siquiera un piloto, un empresario, que forme parte justamente de una empresa y que diga, bueno, ¿cómo llego a poner un vuelo, como vos decís, de Buenos Aires a Formosa y que eso me sea rentable, ¿no? Porque hay que pensarlo de esa manera. Lo que te dicen es eso, es que el turismo es una industria de reciprocidad. Entonces, si vos traes, por ejemplo, el pasajero de Formosa a Buenos Aires, es obvio que lo traes. Porque hay mucha más gente de Formosa que necesita venir a Buenos Aires. Ahora, de Buenos Aires a Formosa, ¿cómo vuelve ese avión? ¿Vuelve lleno? ¿Vuelve vacío? Claro. No, vuelve vacío. ¿Y por qué? Y por Formosa, no, estoy diciendo Formosa porque se habla particularmente de esa ruta. No, yo no conozco Formosa, me parece una provincia espectacular, no la conozco, ojalá la pueda conocer algún día. Estoy trayendo solamente eso sin estigmatizar. Ahora, Formosa por ahí no está tan explotada turísticamente, no es que tiene un atractivo en sí mismo que el porteño va a ir el fin de semana largo a Formosa. Ahora, el formoseño necesita venir probablemente a Buenos Aires para hacer X trámite, para atenderse en el médico, por trabajo, por lo que sea.
Entonces, a lo que dice Are es, a una aerolínea, a Jorgito Airlines, ¿le sirve cubrir esa ruta? Claro. Y no le va a servir. O te va sí, te la cubre, pero te va a cobrar el pasaje de Formosa a Buenos Aires a lo Eso mismo te iba a que te decir. sale Buenos A Aires Brasil. Río, claro, $800. Eso te iba a decir, porque me surgen dos caminos. El primero es, la empresa se quiere hacer cargo de esa ruta, es decir, de Buenos Aires a Formosa. Estamos dando un ejemplo, ojo, porque no estamos hablando puntualmente de Formosa o de Catamarca o de Salta, de ninguna provincia en particular. Estamos poniendo un ejemplo de vuelos que tal vez no vemos o que no hay, y que justamente estamos pensando, si con Aerolínea de Banderas no se puede llegar a este punto, digo, porque una empresa privada podría hacerlo. Digo, o te cobra tal vez el pasaje más caro, tiene que encarecer el costo. Tiene que encarecerlo. O tal vez ingresa dentro de un paquete de servicios que actualmente no están, que los otros sean más rentables, y decir, bueno, se puede hacer un esfuerzo en un tramo que tal vez a la vuelta no te llene un avión, pero sí por otro lado compensás con otros servicios que sí lo hacen. Exacto. Digo, son dos caminos que se me ocurren a través de lo que vos mencionabas recién, Meli. Sí. Pero bueno, estas son todas... son breves análisis de los datos, de las posibilidades que se pueden dar, pero por ahora está todo en el aire. ¿En qué sentido? No en el hay aire, justamente. Claro, en el aire, exactamente. Ay, soy tan Y no- tediosa, Gas. Y no lo quise decir, estoy temiendo porque no lo dije a propósito. Pero está en el aire en el sentido de, todavía no hay un texto que esté listo para la firma. No, obvio. Hay mucho, me parece, Muy debate difícil. por delante. Y hay una fecha que también la aportaron ayer, la volvió a explicar el ministro de Transporte, Mogueta o Mojeta, Sí, sí. no sé cómo se pronuncia, que tiene que ver con lo que yo les contaba, creo que ayer o antes de ayer, que es con el cargo de El gerente de operaciones. Eso, ¿lo escuchaste, Are? Sí. Claro, y él decía eso, que cuando le preguntaron justamente de qué iba a pasar, con cuál iba a ser la modalidad de privatización, él decía que no lo podían definir hasta que no pudieran resolver el tema del gerente de operaciones, porque una cosa es poder ofrecer una empresa que esté operativa a otra que no lo esté, y si no hay este gerente de operaciones, la empresa no va a estar operativa. Claro, entonces sería no una puede lástima. volar Claro. sin ese cargo cubierto. Y Exacto. parece que hay una banda sindical que le pidió la renuncia porque tiene que ser un piloto en actividad. No puede ser un cargo administrativo. Es un piloto en actividad que en vez de volar un avión se tiene que sentar en la silla de la gerencia operativa. Sin esa figura, la compañía queda inoperativa. Justamente es el gerente de operaciones. Entonces, por más que privatización sí, privatización no, el tema gremial, el tema de si son pobres, no son pobres los pilotos, si el sueldo, si el no sueldo, que ese es otro debate, está esta fecha, este deadline que, por ejemplo, que yo no me acuerdo la fecha, pero era como el 16 de octubre Creo que o el sí, 18 de octubre, 16. una cosa así. Al día 19 de octubre la empresa no va a poder salir ningún vuelo. O sea, por las dudas no te compres ningún pasaje por aerolíneas después de esa fecha porque... ¿Qué fecha? Después del 18 de 16, octubre, 17, sí. Ah, igual no está. No lo estaba en tenías los pensado. planes, pero. No, te lo digo por las Por dudas. si ¿viste? ves alguna promoción para verano, no. Claro. O No. estas promos, viste, que ahora están con el tema de la banda negativa de volar algunas provincias de noche. Ah, Y no tenés sabía ahí eso. unas... yo ya estuve averiguando. Muy bien. Pero también hay una engaña pichanga ahí, porque te dice, a mí me llegó la promo, tenés unos vuelos, por ejemplo, a tu provincia, Félix, a Salta, por 17.000 pesos. ¿Te fijaste? Pero después... Sale más barato que ir a Mar del Plata. en No, tren. después por aerolíneas argentinas por banda negativa, pero después Pero el de problema, de noche, llegás como a las 3 de la mañana, ponele. Pero el problema son los impuestos. Ah, O sea, vos, el pasaje sí cuesta 18 lucas, pero después cuando ves los impuestos, no, nada que ver, no me Llegas a Son 18, que 55.000. son Llegás a 18 más. 55.000, claro. Ah, está ¿entendés? Así que es como un sigue, engaño. sigue siendo barato dentro sí, de es más todo barato. por Sí. lo que significa un vuelo aéreo. Ahora se pero- puso a fijar. Pues fíjate. Es más, creo que ya lo está por pagar, ¿eh? Aerolíneas sí. Bueno, sí, Gonza, es interesante. Creo que hay un montón de cosas como para abrir y para analizar. Sí. Ayer yo hablaba mucho con Jessica Alcaño, que también vino y que estaba escuchando, y ella explicaba
que tampoco está claro sobre qué periodo están leyendo, cuando dicen, no, porque da tanto de déficit. Pues esperá, pero ¿en qué periodo? ¿Con qué lo estás comparando? Bueno. Claro, bueno, el dato básicamente de coincidencia entre el proyecto de Lombardi y el de Juan Manuel López da, vamos a hablar de números también aproximados, porque si no tenemos en claro bien el déficit del último semestre, de manera oficial, tenemos que mencionar lo que justamente está en los proyectos, que se habla de que en 2023 el déficit fue de 200 millones de dólares. Vamos a poner un aproximado. En todo 2023. En todo 2023. Ese es el dato preciso por el cual creo que cualquier diputado, bloque, se puede llegar a apoyar en decir, esta empresa no está, falta. Claro, esta empresa no está generando rédito al gobierno, al Estado Nacional, ahora dicen más allá de lo que puede ser la conectividad. Dicen que todas las aerolíneas de bandera dan pérdida. No es que hay una aerolínea de bandera en el mundo que sea una empresa que va regia. Claro. ¿Te gustó la palabra regia? Sí, muy bueno. Esto es, aclaro, este es el argumento de los diputados que proponen el proyecto. Después, para eso está el debate en las comisiones que arrancó ayer. Sí. Bueno, ¿hacemos una pausa, muchachos? Muy bien, ¿Cómo no? vamos a la pausa. Bueno, eso, nada, una pausa. Vamos, no tenía que agregar nada. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas.
Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Muy bien, estamos de regreso. Otro de los temas que vamos a contarles es lo que pasó en la Comisión de Educación. Se viene una marcha a favor de la educación pública que es para el 2 de octubre. Se viene el anuncio de que cualquier ley que vaya en contra de lograr el déficit cero va a ser vetada. Eso es lo que en ese sentido ya anunció el presidente de la Nación que va a hacer. Respecto de la ley del financiamiento educativo, que, bueno, lo que está circulando es especulación, la marcha va a ser el 2 y el 3 el presidente finalmente anunciaría el veto al financiamiento educativo. Cuando se habla o se profundiza o se mete de lleno en la cuestión del financiamiento educativo, dicen que efectivamente hubo una partida que es para el mantenimiento de las instituciones públicas de educación universitaria, perdón, se me fue la palabra, pero que eso cubre y que está ajustado por inflación, ese gasto por mantenimiento, pero que eso representa entre el 10 y el 12% del presupuesto total de las universidades, y entonces quedan descubiertos los sueldos, que es justamente lo que vienen contando, que en muchos casos están rondando. Estoy hablando de un trabajador que por ahí no tiene dedicación full time, sino que es por ahí es un docente que está, vieron que todo depende de la cantidad de años que lleve enseñando, el rango que tenga dentro de la universidad, pero un docente que esté iniciando la carrera docente universitaria está alrededor de los 500.000 pesos. Están muy, muy atrasados, bueno, hablando de todo lo que veníamos contando. Así que no sé si siguieron la Comisión de Educación, que también tiene que ver con empezar a pensar si hay que evaluar a los docentes, hay que meter la mano ahí en lo que es la carrera de formación docente. Bueno, es un tema bastante interesante y que cuando se suele hablar del mismo, yo creo que esto se genera en una charla que va más allá de todos los temas políticos. Porque cualquiera que escuche que se está por evaluar a los docentes, levanta la oreja, se mete en la conversación y da su opinión respecto a una situación personal o experiencia personal o una situación que lo rodea en su seno familiar o en su entorno. Es decir, vas a la facultad, vas a los colegios y ves si los docentes hoy en día tienen justamente ese carácter, esas ganas
de querer enseñar como lo hacían desde que arrancaron la carrera, si es básicamente el sentarse, dar la clase y nada más, o si el nivel es bueno, malo o regular actualmente en las universidades y sobre todo pensemos en los colegios, que es donde me parece que hay que reforzar esta idea. Entiendo que no es tan difícil estar de acuerdo, ¿no?, con una, no sé si hablar de puntajes, sino de lo que significa una evaluación para los docentes. Que tal vez para los docentes pueda sonar como un agravio, porque si tengo mi título, ejerzo la profesión, doy clases todos los días, ¿por qué me tienen que evaluar? Al mismo tiempo, digo, ¿por qué se estaría en contra de una evaluación que nunca viene mal? Lo que dicen es quién va a evaluar, para qué va a pasar con el docente que por algún motivo no pase o quede, digamos, por debajo de la expectativa que es evaluación. Porque toda evaluación es eso, es... Bueno, el universo de expectativas está puesto en este rango. Bueno, vamos a ver si estamos bien o mal encaminados. A ver, chicos, ¿saben la tabla de los docentes, ¿no? ¿Saben enseñar la tabla del 2? Bueno, sí saben. Ahora, ¿saben enseñar análisis sintáctico? No, miren, 8 de cada 10 no son buenos enseñando análisis sintáctico porque no utilizan la tecnología, entonces están haciéndolo mal, por decir cualquier pavada. El tema, lo que dicen es que tienen miedo que ese mecanismo de evaluación no quede lo suficientemente transparentado y que entonces sea un camino para o despedir docentes o que el docente se vaya de la educación pública y quede abocado a la educación privada, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, hay mucho temor. Claro, y a todo eso se suma que además se habla mucho de las condiciones en las que los docentes ejercen su profesión. Uno, la cantidad de niños que ha pasado de 25, que era el promedio, a 45, dicen que en muchas aulas, en la mayoría, porque de repente no se crean la cantidad de escuelas suficientes, la cantidad de horas que tienen que trabajar, porque justamente los salarios son bajos, y eso atentaría un poco contra lo que sería el mejoramiento que siempre el profesional que en todas las carreras uno suele tener, ¿no? Porque uno siempre trata de irse actualizando a través de cursos, entonces esa capacitación estaría como en peligro o está en riesgo cuando el docente no cuenta con tiempo como para hacerlo, porque tiene que trabajar en 2 lugares y en 3 lugares. Incluso una de las cosas que se hablaba era eso, ¿no? Que no permitir que trabajen en más de 3 lugares al mismo tiempo. O sea, que yo no sé cómo harían para trabajar en 3 lugares, la verdad los admiro, pero... Cuando tenés necesidad, viste, no hay pan duro. No, totalmente, pero yo digo por el tiempo, por la cantidad de horas, sí. como bueno, hacen de chicle el tiempo, no sé, pero esas son todas estas discusión que se plantea a la hora de pensar en estas metodologías. ¿Cuál será la metodología de evaluación? ¿Cada cuánto tiempo? Porque también decían eso, que no podía ser anual, que tendría que ser... si es anual tendría que ser por materias, o sea, hubo mucho que se discutió en la reunión. Exacto. Hay temas muy interesantes que por momentos hasta se pueden comparar con otras áreas. Sí, por ejemplo. Yo, por ejemplo, tengo el carnet profesional de conducir. Cuando voy a hacer la renovación, no me evalúan cómo manejo, porque se supone que es algo que cuando uno lo aprende es básico y uno sabe manejar y es el aprendizaje inicial. Pero sí, me hacen el psicotécnico. Es decir, ¿por qué? Más allá de que muchos me dirán, no es comparable para nada, porque estamos hablando de que vos estás con un arma, porque un auto es un arma también, ¿no? Hay que tener ciertos cuidados, así como es una herramienta totalmente importante, también es un arma. Es una cuestión de seguridad. Pero al mismo tiempo te hacen el psicotécnico para ir actualizando cada 2 años, porque la licencia profesional, por ahora, no sé cómo será, tal vez dentro de unos años, vos la tenés que hacer cada 2 años. Después un registro normal vos podés pagar y hacerlo a 5 años. Pero digo, así como existen este tipo de actualizaciones respecto a, bueno, en este caso un psicotécnico, yo no sé, a mí me gustaría hablar con docentes para ver qué sienten al escuchar que se les va a hacer una evaluación. Como dice Arelis, cada cuánto, como dijiste vos, Meli, con quién, cómo.
Pero sí me parece un debate que está bastante interesante, teniendo en cuenta algo que vos mencionaste, Meli, y que está muy enlazado con otros temas, como el tema que les he traído a la mesa aquí a parlamentarias, respecto al uso de los celulares, las tabletas y demás. Porque las metodologías de enseñanza se han actualizado muchísimo también. Escuchemos la palabra de la diputada Coli, que habló en esta comisión, y ahora sí, Gonza, seguimos con eso que trajiste. Esta semana tengo educación, como sabemos estamos tratando varios proyectos sobre evaluación educativa. Hay una reunión informativa para avanzar sobre este tema y también tenemos dentro de la Comisión de Ciencia y Tecnología una visita, una reunión al CONICET. Digamos, como dos actividades importantes dentro de las comisiones que yo tengo, y lógicamente ya tenemos en estudio, lectura, consultas, comparaciones del presupuesto que ha ingresado a la Cámara de Diputados. Así que para luego tener la reunión de asesor y empezar con las reuniones informativas para ir ya con las consultas específicas de cada una de las temáticas, ¿no?, que se van a ir abordando, ¿no? Todos sabemos el contexto de la calidad educativa. Y aquí hago un paréntesis porque me gustaría desterrar por ahí algunas definiciones que se hace con respecto a la calidad educativa. Dicen, los chicos no saben leer y escribir. Saben leer y escribir, lo que pasa, o calcular, pero lo que pasa que nosotros queremos que esa lectura, que esa escritura, que esas producciones, que esas resoluciones, esas interpretaciones sean con calidad, y a medida que avance su trayectoria escolar, tenga la complejidad lógica del avance en el crecimiento del aprendizaje, ¿no?, del conocimiento y el aprendizaje. También es cierto que el sistema educativo recibió o recibe constantemente la influencia de la situación social que impacta en las aulas, y la tecnología es otro de los grandes componentes que ha modernizado la educación, y lógicamente esa modernización hay que llevarla a cada uno de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Con respecto a la evaluación que se está planteando en esta discusión, creo que las evaluaciones te dan un parámetro y un diagnóstico en cómo estamos hoy con respecto a la educación. Pero también es cierto que sabemos que debemos modernizar la formación docente, hay que darle un giro de 180 grados a la formación docente. Estamos en una ley de educación, digamos, dentro de todo joven, donde no hay algunas situaciones que todavía no han sido eficaces, y también tenemos el financiamiento del sistema educativo que no ha sido el 100% como tendría que tener, que es el 6% del Producto Bruto Interno invertido en educación, y tampoco eso ha sido, digamos, uno de los componentes que nos lleve a que también se mejoren, como por ejemplo capacitaciones. La tecnología, vos necesitas llevar tecnología, es inversión. Claro. Modernizar la currícula, modernizar la formación docente, todo implica eso, una inversión en lo que es el sistema educativo. Lógicamente con una proyección hacia un país donde queremos un perfil de alumno para las sociedades o para las nuevas generaciones, de acuerdo al campo laboral, al crecimiento de la ciencia, a la formación de los científicos, del oficio. Entonces creo que hay que hacer un estudio profundo, una transformación también de todo lo que es el sistema educativo, no solamente en lo que es en la tarea pedagógica, sino también en el modelo social que nosotros tenemos, que tenemos que preparar justamente esos alumnos para el nuevo modelo social o para las sociedades actuales, que lógicamente que no son las mismas mías. Yo, por ejemplo, fui docente durante casi 30 años y lógicamente uno ve de los años 80 a los años 90 cómo ha ido evolucionando las nuevas generaciones que tienen otros intereses, y bueno, hay que ir dentro de esos intereses para que ese aprendizaje tenga su fruto, ¿no?
Claro, hay que ir dentro de esos intereses, decía la diputada Coli, porque por eso que decíamos recién, porque los chicos también van evolucionando, van interesándose por los dispositivos tecnológicos y también hay que incorporarlos dentro de las aulas para que hace muchos años, no tantos en realidad, un docente escribió una carta de renuncia, un docente de secundario, escribió una carta de renuncia porque después de haberse dedicado durante 20 años a enseñar, se daba cuenta que no le podía competir al interés que producía el teléfono celular. Entonces él se daba cuenta que sus clases por ahí le llevaban mucho tiempo armarlas, pero a los 10 minutos los pibes sacaban el teléfono celular. Y eso le generaba mucha frustración y en realidad lo que yo creo es que el docente tiene que adaptarse, eso va a seguir sucediendo, obviamente hay restricciones, ahora está prohibido que saquen el teléfono celular en algunos colegios, incluso en los recreos, no pueden usarlos, sobre todo porque también hay un aspecto que tiene que ver con la socialización, que es parte del aprendizaje, pero más allá de eso, sí, o sea, hoy los chicos por ahí aprenden con un juego que es a través de la tecnología y están aprendiendo, entonces es muy difícil decir, no, bueno, con esto no. Esto acá en este ámbito no se usa, al revés, hay que incorporarlo. El tema es que es un enorme desafío para el que no todos están preparados. Muy grande, viste en la pandemia, perdón Gonza, cómo los profesores tuvieron que aprender a hacer videos, cosa que no estaba dentro de su currícula para nada, y tú dices, bueno, ¿por qué? Y tuvieron que aprender a hacer videos, tuvieron que aprender a utilizar muchas herramientas, todas las plataformas para poder continuar con las clases. Y mucho de eso quedó. Claro, eso es bueno, pero el tema es el estrés con el que te lleva a tener que realizarlo. Tú ahorita dijiste, el profesor que dejó su profesión, y dice, si hubiera tenido inteligencia artificial hubiera hecho sus clases rápido. Sí, el tema es que hay que saber usarla. Claro. Bueno, mira, en la pantalla la placa dice que es el CIS, que es como, tiene mucho Muy bien, es Nina Fleiderman, Claro, ¿será que decimos muchas veces sí, será? Puede ser, vos nos contarás. No. ¿Qué es? No. Bueno, el CIS es un sistema que creó el gobierno, es un sistema integrado de información social, por eso se llama CIS, y es una base de datos con la que va a trabajar el Ministerio de Capital Humano. Viste que el ministerio es un superministerio, tiene un montón de secretarías, de institutos desconcentrados, de organismos descentralizados. Entonces, ¿qué pasa? El objetivo de esto es facilitar la integración y la interoperabilidad, qué palabra tan complicada para decir, pero salió bien, de la información y distribuyendo para el diseño de políticas sociales para el uso eficiente de los recursos del Estado. Bueno, a través de esta resolución, que fue la resolución 652/24, con la que se dispuso la creación de este sistema que estará a cargo del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Justamente este es uno de los institutos desconcentrados y va a estar por ahora bajo su órbita este sistema. Todas las secretarías, ¿viste? Tiene la Secretaría de Educación, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Trabajo, la de Niñez, Adolescencia y Juventud, o sea, familias de niñez y adolescencia, todas esas secretarías y organismos desconcentrados que se encuentran bajo la órbita de Capital Humano, deberá intercambiar, proveer y mantener sus bases de datos a través de este sistema. De manera que puedan manejar todas las actividades que hacen, porque bueno, Capital Humano, entre muchas cosas, tiene muchas ayudas sociales y se supone que hay muchas ayudas que no son compatibles. Entonces, ¿cómo cruzar toda esta información? Entonces, justamente, ¿no? Esto permitiría evaluar, monitorear las políticas públicas sociales vigentes, así como planificar y diseñar para que resulten, o sea, todas las que resultan necesarias, ¿no? Evaluar todo lo que hay y todo lo que se necesitaría diseñar. Bueno, esto está dentro de las competencias del Ministerio de Capital Humano, que se encuentra para entender justamente, ¿no? O sea, buscar indicadores relevantes de los grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad. Y también otra de las competencias del ministerio,
por lo que se crea este sistema, es entender sobre la identificación y registro único de las familias e individuos destinatarios de estos programas sociales nacionales. Por eso es importante este sistema, porque bueno, ahí van a tener toda la información centralizada y se invita a todos los organismos a que empiecen a enviar toda la información a este sistema. Dicho consejo se ocupará, o sea, este consejo coordinador que va a tener bajo su órbita este sistema, se ocupará de la custodia, porque obviamente son datos sensibles, claro, de la custodia y cruce de esta información. Uy, ese es un re tema, porque ¿te acordás todo lo que pasó durante la pandemia con el tema de la ayuda al IFE? ¿Era? ¿El sí. IFE? Sí, el IFE. Que había gente que no le habían asignado esa ayuda, que era muy poquitita porque no estaba bien cruzada la información y aparecía como que de repente, no sé, tenía me acuerdo el caso de uno que no le dieron el IFE porque se había comprado un vehículo, pero lo que el tipo se había comprado era una combi escolar, las clases estaban suspendidas, por lo tanto se había comprado el vehículo, pero no era para trabajar. Estás hablando, claro, de la pandemia. Claro. Sí. Sí, 10.000 pesos eran. Sí. Pero en dos, eran 5.000 en verdad. ¿Te acordás? No eran 10.000 de uno. Fueron dos IFEs, uno fue de 10.000, si mal no recuerdo. Y el otro era un poquito menos. 5, sí, puede ser. Capaz que el primero de 5, el segundo de 10. Sí, pero así. Me acuerdo de este caso del señor con la combi escolar, que era que no estaba cruzada la información, porque, a ver, el tipo decía, no me compré un auto y que entonces tengo toda la guita. Compré un auto para ponerlo a trabajar, se suspendieron las clases, yo ahora necesito un IFE, pues tengo la combi ahí en mi casa, de verdad, acá está la combi, pero no la estoy usando. Y no la puedo vender porque nadie me la va a comprar. ¿Quién me la va a comprar? Claro. Bueno, sí, por eso, entonces lo importante es eso, que este consejo se va a ocupar de la custodia y cruce de toda esta información que se realiza a través de este sistema a fin de elaborar estadísticas y el diseño de políticas públicas basadas en evidencias. Y lo más importante, ¿te acuerdas que cuando se habló de la movilidad, el presidente dijo, todo tiene que decir de dónde va a salir? Bueno, acá, en esta misma resolución, el gasto que demande la puesta en funcionamiento de este SIS será atendida con cargo a las partidas pertinentes del Ministerio de Capital Humano. Así que aquí hicieron bien la tarea, también aparece de dónde va a salir el gasto para poder poner en funcionamiento este sistema. Y lo importante es esto, que toda la información se pueda cruzar, que esté bajo custodia, obviamente, porque hay que proteger los datos personales, pero que en función de toda esta información, todo lo que son las ayudas sociales se puedan distribuir como corresponde, y las que son incompatibles no es que puede recibir alguien, porque bueno, hay algunas que si recibes, no sé, el progresar no puedes recibir X, o como pasa, por ejemplo, mañana hablaremos de eso, de las pensiones de invalidez. Si recibes una pensión no puedes estar trabajando, por decir algo, ¿no? Claro. Entonces toda esa información va a estar en un solo sistema único donde se va a registrar la información de familias e individuos para poder diseñar adecuadamente las políticas públicas sociales. Bien. Bueno, y ahí ¿te quedó algo más? No, listo. No, porque ahí veía otra plaquita, pero estaba leída. Ya está leída. Sí, Are, me parece un tema, porque aparte es un ministerio que ve muchas cosas muy sensibles y justamente, bueno, también hay que usar un sistema único para centralizar toda esa información y no dejar a nadie en un contexto de tanta vulnerabilidad descubierto, ¿no? Claro, aparte de esas cosas funcionan. ¿Te acuerdas cuando el Ministerio de Salud elaboró todo este sistema para empadronar en los distintos hospitales? Y la verdad es que creo que eso ha funcionado bastante bien. Cómo la gente se empadrona en los hospitales públicos y también se maneja por un registro único. Sí, y también hay otro dato muy importante. Estamos a punto de conocer no solamente el debate, sino el presupuesto 2025. Es decir, el primer presupuesto desde que está Javier Milei, porque durante todo el 2024, no justamente por gestión del actual gobierno, sino porque no hubo presupuesto para el año 2024, recordemos que hubo cambio de gobierno a partir del 10 de diciembre, Javier Milei lanzó en una de sus frases, no recuerdo si ya de campaña o justamente cuando ya había asumido como presidente, que el Ministerio de Capital Humano iba a ser el único ministerio que iba a tener la billetera abierta. Y esto lo dijo de esta manera, particularmente por
una cuestión de que si iba a ordenar los números, claramente había una parte de la sociedad que tal vez iba a sufrir un poco más que el resto. Por ende, a partir de la asistencia social, el Ministerio de Capital Humano tendrá la billetera abierta. La pregunta es, ¿tendrá la billetera abierta, en este caso Capital Humano, una vez que se presente el presupuesto 2025? Ahí es donde empezaremos a ver tal vez si esta respuesta es concreta respecto a lo que había dicho Javier Milei. No recuerdo si antes de asumir o una vez que había ganado las elecciones, pero ¿recuerdan esa frase? Sí, me parece que después que ganó las elecciones, justamente cuando rearmó todos los ministerios. Exacto. Claro, cuando armó el mapa del Estado, Claro. y un poco... Como en campaña ya venía hablando del Ministerio de Capital Humano, se me mezclaron ahí los papeles y los días. Bueno, mientras no se te mezcle quién sos y a dónde estás. No, eso nunca. Eso nunca. Estoy en parlamentarias, recordemos, Sí. invitado particularmente por Melina Fleiderman y por Arelis Pieves. Sos nuestro invitado estelar. Exacto. Imagínate, tan estelar que le llamamos ahora parlamentarias/parlamentarios. Claro. Pero exactamente. solo mientras esté tu permanencia. Bueno. Que esperemos que sea, que sea duradera. O parlamentarias con Gonza. Ah, es Bueno, verdad, sí. parlamentarias y Gonza. Y Ahí Gonza, está, con la exactamente. participación especial de Gonza. Exactamente. Sí, Sí, ¿por sí. qué no? Claro. Bueno, algo para tener en cuenta para la semana que viene. Ya sé que falta el día de mañana, pero bueno, yo me voy adelantando. Bueno, con Are un poco hablamos respecto a que cambia un poco el rumbo de todo lo que teníamos en los papeles, Are, Sí. porque ya tenemos programada una comisión para el lunes. Para el lunes. Y se dice todavía, no sé si mientras estábamos aquí se oficializó, no creo, que ellos lo que quisieran es que el martes haya sesión, porque Exacto. justamente quieren evitar el 2 por la marcha. Claro, y el martes... Hablamos de boleta única de papel. Ese sería ficha el tema. limpia, y Y ficha ficha limpia para que se generen los dictámenes respectivos. Ya El ficha lunes, limpia tiene. Claro, para que se genere el lunes el dictamen de boleta única Sí. y que se lleve estos dos temas al recinto el martes. Así que será un tratamiento, como se suele llamar, express. Bien, perfecto. Bueno, estaremos atentos entonces a ver qué es lo que pasa con las semanas próximas. El debate por el presupuesto dicen que va a durar alrededor de 2 meses. Exacto. Aproximadamente. Bueno, Eso. nos vamos. Hemos Sí. sacado el jueves de encima. Está súper soleado afuera, así que a disfrutar. Muy bien. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos mañana. Se quedan con Horacio Bon, porque estoy haciendo tanto ruido. Y el resto de su equipo, por supuesto. Chau.